Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de dos películas europeas nominadas a Mejor Película Internacional en los Oscars de este año, Mejor Película Extranjera como se le conocía antes, así que empecemos a hablar de ellas. Honeyland es una película de norte de Macedonia, o Macedonia del Norte, o bueno, como se llamaba Macedonia anteriormente, o como se llama ahora, cambió hace poco de nombre el país. El punto es que la historia es sobre una campesina recolectora de miel que vende su miel en la capital y con eso sobrevive para dar de comer no solo a ella misma, sino también a su madre que está postrada porque no puede caminar, no puede ver por un ojo, tuvo un accidente que nunca se explica muy bien en el documental, de hecho no se explica del todo, y vive sola con sus abejas, criándolo todo, teniendo como un cierto equilibrio natural en el ambiente, hasta que al pueblo, o mejor dicho como al caserío donde vive ella, llegan unos nómadas, no recuerdo si son turcos o serbios, ella es de ascendencia turca. El caso es que ellos llegan ahí con sus 7 hijos y empiezan a hacer básicamente lo mismo que ella. También tienen panales de miel, de abejas, también tienen vacas, tienen gallinas, forman una amistad al comienzo, pero también hay un cambio en la vida de esta campesina porque ellos tienen niños, porque ellos no interactúan con las abejas de la misma manera, ellos tienen otra idea de negocio, otra idea de vida, otra idea de cómo son las cosas en la naturaleza, entonces cambian muchas cosas en su perspectiva de la vida y nos hacen entender un poco cómo todo se entiende a través de esta mujer. Hay que decir que esta película es un documental, no es una película de ficción como tal, pero es un documental bastante particular porque no es como los típicos que te dicen la información desmenuzada, podríamos decir, sino que es nada más el retrato de la vida de una persona común y corriente que se podría uno encontrar en cualquier lado, básicamente, y creo que eso es lo que hace que esta película sea tan atractiva, que todos conocemos a esta mujer, todos conocemos personas como ella, todos conocemos a personas luchadoras, emprendedoras que viven su vida dependiendo de solo una cosa y con eso no es que se conformen, pero pues eso es lo que tienen en la vida y la vida no les proporciona más ni les va a dar más de ninguna otra manera, entonces eso es lo que hay. Pero por ejemplo, esta mujer tiene una cercanía muy particular a algo que no todos conocemos, como la crianza de abejas para obtener la miel. Obviamente no hay mucha gente que haga eso, hay muchos en escala industrial, pero no a escala, digamos, pequeña para sobrevivir una persona. Entonces es algo bastante particular y cómo ella cuida y cómo ella sabe cosas, o sea, de pronto no es una persona ilustrada, tal vez seguramente no terminó el colegio, mucho menos estudiar en una universidad ni nada parecido, pero esta persona, esta mujer sabe de la vida, sabe de su entorno, conoce las cosas, sabe todo porque lo ha vivido y porque ha estado ahí, y por eso cuando ella le dice a los nómadas las cosas, ella lo hace para enseñarles, ella lo hace porque quiere que ellos también entiendan lo mismo, pero lamentablemente ellos viven la vida de otra manera. Es muy interesante cómo los documentalistas fueron hasta este pueblo, encontraron a esta mujer de manera completamente casual, porque ellos no iban a rodar un documental sobre ella, sino que iban a hacer un documental sobre un río contaminado en la región, y la encontraron por pura casualidad. De hecho, en el documental nunca se menciona exactamente dónde es el pueblo, ni la situación de norte de Macedonia, ni nada por el estilo. Los documentales típicos siempre son como información de esto, del país, de la persona, de su comunidad, de su etnia. No, acá no tenemos nada, acá solo tenemos a esta mujer y su madre, estos nómadas y sus interacciones, y es casi 2 horas con ellos. No hay básicamente nada más, y es bastante entretenido y bastante fascinante por eso, porque solo la vista de una persona común y corriente, y es espectacular, la verdad, la manera en que lo hacen, la fotografía de este documental es perfecta, la manera en que ella nos da como ciertos vistazos a su vida, pero nunca la conocemos en verdad completamente bien. Hay muchas cosas que se quedan sin revelarse, sin que nos enteremos exactamente qué son o por qué no son, y eso es lo bonito de los documentales, que pueden convertir a una persona común y corriente en un héroe. Obviamente prefiero este tipo de documentales un poco más personales, un poco más íntimos, y no los típicos que siempre ganan un montón de premios que son sobre la esclavitud, las fábricas, la no sé qué, la guerra, todas estas cosas que sí es importante ver. Últimamente se han ganado un poco de premios documentales de Siria, documentales de Irak, listo, sí, pero hay muchas otras historias en este mundo que contar, y esta persona seguramente también fue afectada por guerras y por violencia, seguramente, pero lo toma desde otro punto de vista completamente distinto, desde nuestra interacción con la naturaleza, nuestra interacción entre nosotros mismos, nuestras pequeñas diferencias que pueden cambiar completamente todo el entorno, y es fascinante por eso. Es un documental completamente recomendado, es un documental de un país que no conocemos y que hace que lo conozcamos mejor y nos hace querer buscar más, informarnos más, y creo que eso es un poco lo que debería ser todo el cine, tratar de hacernos querer saber más sobre otras cosas y no solo quedarnos con lo que vimos en la pantalla. Así que Honeyland está absolutamente recomendada, ojalá gane el Oscar a Mejor Documental, no he visto los otros. En Mejor Película Extranjera simplemente no lo va a ganar, eso lo diremos más adelante, pero esa fue Honeyland. La siguiente es una película española nominada también a Mejor Película Internacional y a Mejor Actor, gran ganadora de los Goya de este año por Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Película
película, mejor de todo, mejor dicho, ganó un poco de todo, y esa es Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Por unos años no ha sido una película así de buena. Las últimas películas de Almodóvar han sido más bien flojongas, la verdad, no han sido tan impactantes como su gran época de oro, podríamos decir. En esta película, un director de cine revisa su pasado a través de los recuerdos de infancia, a través de los recuerdos de su madre cuando era joven y de los últimos años de su madre, y a través de sus dolencias y su enfrascamiento en solo sus dolores y sufrimientos, y en un pasado que terminó pero no quiso terminar como tal, y que dejó ahí y hizo que frenara toda su carrera. Esto al parecer está basado en la vida de Pedro Almodóvar, aunque no sé qué tanto, la verdad. Creo que la parte de la infancia del niño y todo esto obviamente sí que es la de Pedro Almodóvar, pero la vida de adulto no sé qué tan cierto sea todo esto, pero la película está fantásticamente bien hecha, el guión es excelente, me encantan las interpretaciones, por ejemplo, de Penélope Cruz como la mamá, al menos cuando es joven, y del niño que hace, del director mejor dicho, cuando es joven, y todas estas partes en los recuerdos de Pedro Almodóvar, o bueno, del director de cine que trata esta película, son simplemente hermosos, hay que decir que son perfectos, o sea, la fotografía es hermosa, el sonido, la dirección de arte, bueno, en toda la película de hecho es bastante buena, todo como que nos recuerda a ese antiguo Almodóvar de Todo sobre mi madre, de Volver, de Mujer al borde de un ataque de nervios. De hecho, muchas cosas son bastante parecidas y nos recuerdan a esas películas, incluso la película de la que hablan en la película es bastante, como que hace recordar bastante a eso, pero creo que tiene una cosa que tienen muchas películas españolas, que pues es bueno y es malo al mismo tiempo, depende de quién sea uno, y es que a veces es bastante intelectual, hacen como muchas referencias a cosas. Hay una parte entera de la película, una escena larga que es un monólogo teatral, y vemos a la gente sentada en el teatro y al actor haciendo el monólogo, y es fascinante, la verdad, es algo bastante interesante, es casi como una instalación, pero al mismo tiempo no sé qué tan efectivo sea en cine, y yo sé que hay muchas personas que no entenderían muy bien esa interacción y esa manera de ver las cosas, y es una sensibilidad que no todo el mundo tiene. En España la gente es muy cultivada, la gente lee mucho, la gente ve mucho cine, pero en América Latina, y de hecho en muchos países del mundo, yo diría que la mayoría de personas no entenderían mucho de lo que son las referencias, digamos, artísticas y el teatro, y no sé qué. Personalmente yo el teatro no lo soporto como teatro, ir al teatro no puedo porque no tengo ese nivel de entendimiento, la verdad no lo tengo, pero es interesante verlo en la película, me gusta que lo use, pero no sé si es totalmente efectivo. Una de las cosas más aclamadas, o de los aspectos más aclamados de la película, es la interpretación de Antonio Banderas, que lo hace espectacularmente bien, de las mejores actuaciones de Antonio Banderas sin duda. Sin embargo, hay muchas veces en las que me saca un poco de la película y no entiendo por qué sea exactamente. No sé si es que en serio como que Antonio Banderas deja de ser el personaje y se convierte en Antonio Banderas, o si es que hay un juego con Pedro Almodóvar, ya que en la película el director tiene un actor que no le hizo caso en cómo debía haber construido el actor para una película, y no sé si en esta película Almodóvar le habrá dicho a Antonio Banderas que hiciera lo mismo, o sea, que no le hiciera caso más o menos. Entonces no sabe uno a qué atenerse, pero como precisamente no lo tengo claro, no sé si es un toque maestro de Almodóvar y de Banderas o si es una equivocación. Entonces no sé, hay puntos en los que no me gusta mucho la interpretación de Antonio Banderas, pero aparte es como la escena en la que va el exnovio al apartamento, que digamos que recordé porque escribir es de las cosas más hermosas que he hecho en mi vida. No sé si la vuelva a hacer, pero es de las mejores cosas que ha hecho, porque te abre un mundo inmenso a las cosas y te da como una pasión extraña, y es bastante interesante. No sé, me avivó esa parte a mí, es la película, y por eso ya califica como una de mis favoritas de Pedro Almodóvar. No mejor que todas las que dije antes, porque esas son simplemente espectaculares. Hay algo que le falta, los recuerdos es genial, pero hay partes con el adulto director que no me funcionan completamente. El uso de las drogas es como tan recurrente a veces a las películas españolas que ya es aburridor. O sea, puedes encontrar otra manera de hacer las cosas. Creo que es un poco repetitivo, y en las películas latinoamericanas también pasa. Creo que ya hay que deshacerlo un poco o transformarlo en otra cosa, mostrarlo de otra manera, porque obviamente es algo que pasa, pero es un poco repetitivo en el cine. El caso es que la película es muy buena, pero hay pequeños aspectos que a mí no me cuadraron, y por eso es buena película de Almodóvar, pero no es la mejor película de Almodóvar. Eso sí, el final me encantó, me pareció excelente, y el guión es buenísimo. De hecho, creo que debería haber estado nominada a los Oscar por mejor guión, me hubiera encantado bastante. De nuevo, ninguna de las dos va a ganar mejor película extranjera, eso será para Parasite. En un mundo perfecto estas tres películas empatarían el Oscar, pero obviamente eso no es muy frecuente, y menos en un empate entre tres. Pero pues bueno, estas películas son excelentes, espero les haya gustado. Por favor, díganme abajo qué comentarios tienen sobre mi reseña y sobre estas películas. Den me gusta, compartan en redes sociales y obviamente suscríbanse a mi canal. Muchas gracias y hasta luego.